Se volvió a apagar el sonido. A ver, ahí se me escucha. Sí. Ok. Bueno, muy bien. Decía yo que quería agradecer al Ministerio de Enseñanza también por considerarme, darme este privilegio de iniciamos el viernes pasado, que se titula Padre Nuestro, y es ahora el segundo tema que estaremos reflexionando. Y bueno, quisiera primeramente reflexión en manos de Dios. Padre, te damos gracias por estos momentos que nos regalas de comunión, de estudio de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu nos guíe en esta pequeña reflexión, Padre, y que tú nos des tu entendimiento y de tu sabiduría, Padre, para comprender de la mejor manera lo que habremos de estudiar en esta noche, Señor. Bendice a cada una de las familias ahorita conectadas, Señor. Prospérales en todo lo que hagan en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, he preparado una pequeña reflexión. No por ser pequeña quiera decir que sea menos importante, sino eh, entiendo que es viernes, que venimos de una semana laboral, de que a veces el cansancio nos cobra factura, eh, el hambre, el sueño, en fin, hay muchas situaciones por las cuales como seres humanos pasamos. Pero siempre decía yo al principio, es buen momento para reflexionar en la palabra, porque es la que nos da esa fuerza espiritual para poder mantenernos firmes y constantes en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, para entrar de lleno al tema, en esta serie que decía, lleva por nombre Padre Nuestro, quisiera invitarlos a que abran su Biblia en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Vamos a ir al capítulo 32, y vamos a ver solamente 4 versos, pero esos 4 versos son muy importantes porque nos van a enseñar una oración que tuvo uno de los personajes muy importantes en la historia de la Biblia. Entonces, Génesis 32, el verso es el 9 y vamos a terminar en el verso 12. Voy a dar lectura y si ustedes tienen ahí su Biblia, pues quisiera que me acompañaran con su vista. Dice el verso 9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Verso 10, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Verso 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y el verso 12 y último dice, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Amén. Bueno, estos son los 4 versos, hermanos, que se encuentran en esta cita de Génesis y de las cuales vamos a ir reflexionando en estos minutos siguientes. Cuando a alguien le sucede algo, a alguno de nosotros, y nos piden que contemos esa historia, tratamos de contarla con ciertos detalles que son importantes, como en el contexto que se da, como en el entorno en que se da. Entonces, esta oración de Jacob es importante que nosotros entendamos bien el contexto previo en la que se da para tener una mejor comprensión, el entorno en el que se desarrolló esta oración previo y que nos va a ayudar mucho a tener una mejor comprensión. Entonces, a manera de introducción, quisiera comentar, bueno, que Jacob, el protagonista de esta oración, es uno de los nombres por el que se conoce a uno de los personajes famosos del Antiguo Testamento.
fue uno de los hijos de Isaac y de Rebeca. Por lo tanto, era nieto de Abraham y antecesor también de nuestro Señor Jesucristo. Fue elegido por Dios desde antes de su nacimiento para hacer grandes obras en su nombre. Jacob era un mellizo, era hermano de Esaú y fue el segundo en salir del vientre de su madre. Sin embargo, se le había profetizado a Rebeca, a su madre, que Dios hizo elección de su hijo menor y el primero debía servirle. Entonces, Jacob y Esaú crecieron juntos viviendo una vida de nómada. Esaú se convirtió en un excelente cazador y le encantaba estar en el campo, mientras que Jacob era, dice la Biblia, varón quieto que habitaba en tiendas. Estoy citando Génesis 25-27. Esaú, siendo cazador, era el favorito de su padre quien comía de la caza que Esaú traía, mientras Rebeca, la madre, amaba a Jacob. Ahí estoy citando Génesis 25-28. Este favoritismo destructivo seguiría a la familia en la siguiente generación, especialmente con José, el hijo de Jacob, de quien yo creo que la mayoría de nosotros conoce la historia. También tal era el favoritismo de Jacob por José, que causó gran resentimiento entre sus hermanos y pues casi le cuesta la vida a José. Entonces, regresando un poco a esta historia, bueno, cuando Isaac, el padre de Jacob y de Esaú, se envejeció y sus ojos se oscurecieron, pensó que estaba cerca de su muerte ya y empezó él a hacer algunos arreglos, especialmente con Esaú, para pedirle, o más bien para pasarle las bendiciones, ya que él era el primogénito. Y eso lo podemos ver en el capítulo 27, del verso 1 al verso 4 también en Génesis. Pero lo curioso aquí es que al oír esto, Rebeca concibió un plan para engañar a Isaac y que más bien bendijera a Jacob. Por lo tanto, Jacob y no Esaú recibió esa bendición de su padre. Al suceder ese acontecimiento, pues Esaú juró que mataría a Jacob por causa de esto, tan pronto como el periodo de luto por la muerte de su padre terminara. Esto lo podemos ver también en Génesis 27, en el verso 41. Como resultado, bueno, su padre vivió 20 años más antes de morir. Bueno, sin embargo, Rebeca estaba consciente del plan de Esaú y advirtió a su hijo Jacob y lo envió a casa de Labán, su hermano en Harán. Esto ya lo encuentra usted en Génesis 27, pero en el verso 23. Ya cuando es enviado Jacob para allá, durante su viaje, bueno, él tuvo un sueño en donde había una escalera que llegaba al cielo y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Dios le dio a Jacob la seguridad de su presencia y reiteró en él la promesa que había hecho a Abraham. Como resultado de esta experiencia de Jacob, bueno, él colocó a ese lugar el nombre de Betel, que significaba casa de Dios, y se comprometió ahí mismo a servir a Dios. Después de esto, Jacob se estableció en Harán. Labán, que era el hermano de Rebeca, ofreció pagarle por el trabajo que había estado haciendo como pastor cuidando rebaños. Jacob se ofreció a trabajar por Labán durante 6 años a cambio de Raquel, la hija de Labán, a quien dice la Biblia amaba profundamente. Sin embargo, esto es lo curioso también de la historia, Labán sustituyó a Raquel por Lea. Eso lo vemos ya en el capítulo 29, en los versos 23 y 35. Y aunque Labán terminaría por acordar entregarle a Jacob a su hija menor Raquel, siempre y cuando finalizara la semana de bodas con Lea y luego de trabajar otros 7 años para él. Y bueno, Jacob estuvo de acuerdo con este plan.
Para ir finalizando esta historia, antes de entrar al análisis de la oración que hemos visto al principio, Jacob tuvo que enfrentarse finalmente a su hermano Esaú, aunque ya habían transcurrido casi 20 años desde que se habían visto por última vez. El recuerdo de la amenaza de Esaú para matar a Jacob, pues aún estaba en él. Eso lo vemos ya en el capítulo 32 de Génesis, en el verso 11. Se cuenta que Jacob envió a mensajeros delante de él con presentes, instruyéndoles a decir a Esaú, a su hermano, que él pues quería reunirse con él. Entonces los mensajeros volvieron a Jacob diciéndole que Esaú venía a reunirse con él, pero ya con 400 hombres. Y eso, bueno, causó mucho temor a Jacob, el temor de que fuera destruido. En ese entonces, bueno, Jacob dividió a su familia en dos grupos, esperando que al menos un grupo pudiera escapar de ese ataque de Esaú. Y ahí es donde se da esto que hemos leído al principio. Jacob oró a Dios para que lo salvara, recordándole a Dios que él lo había enviado de regreso a la tierra de Abraham y que le haría bien y que su descendencia sería innumerable. Se narra también que Jacob seleccionó más presentes para Esaú, los cuales él envió delante con sus siervos que iban en grupos con la esperanza de calmar, de apaciguar a Esaú. Esa noche también él despidió a sus esposas e hijos, y mientras estaba solo en medio de la noche y temiendo por su vida, Jacob luchó con un varón que luego supo que era Dios, y eso lo vemos en Génesis 32, 22, 31. El varón tocó el muslo de Jacob, dice la Biblia, desconyutándolo, pero aún cuando rayaba el alba, Jacob no lo dejó ir, no lo soltó, porque pidió la bendición y se le dijo: no se dirá más nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Este combate, mis hermanos, definitivamente, pues no solo le cambió de nombre, sino que marcó un nuevo comienzo para Jacob. Y finalmente se da el reencuentro con Esaú, y no fue aquel ataque que había temido. Dice la Biblia en Génesis 33:4 que Esaú corrió a ese encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron, dice la Biblia. Bueno, vamos a ir desarrollando un poco esta lectura, porque ya después de este contexto, de este entorno, surge la pregunta: ¿qué significado tiene para nosotros Génesis 32 del verso 9 al verso 12 que hemos leído al principio? ¿Qué significado tiene para nosotros? Bueno, pues definitivamente Jacob se aterrorizó al escuchar que su hermano Esaú, de quien había llegado a huir en el pasado, se estaba acercando con 400 hombres. En el idioma, en el hebreo original, y voy a mencionar el versículo 7, trae consigo una connotación extrema de estrés y miedo. Dice: tuvo gran temor y se angustió, dice el verso 7, lo que sintió Jacob. Entonces, yo creo que Jacob tenía buenas razones para creer que Esaú venía a matarlo, para sentirse con gran temor y angustiado. 20 años antes, recordemos que Jacob huyó de casa para escaparse de esa venganza de su hermano, y después de que Jacob engañara a su anciano padre para robarle aquella bendición que se suponía era para Esaú. Entonces, yo creo, mis hermanos, que todos, al igual que Jacob, hemos pasado por situaciones en las cuales el miedo nos invade.
Yo creo que cada uno de ustedes tiene en su testimonio personal situaciones en las cuales el miedo se apodera de su cuerpo, de su mente, y siente usted que se paraliza. Yo creo que cada uno tiene una experiencia. Yo recuerdo varias situaciones entre accidentes, entre cirugías, eh, sentir miedo. Recuerdo en alguna ocasión, alrededor de hace 2 años atrás, pasé por una cirugía y era mi primera cirugía. No había tenido yo anteriormente que entrar a quirófano. Y la verdad, cuando se llegó ese día, en la noche previa, yo sentí mucho miedo, me sentí solo, eh, además de que eh, no es mi país de nacimiento, el idioma y todo, la cuestión cultural, pues causó en mí cierto temor. Y el día siguiente recuerdo que llegué al hospital y ya estando solo, sentí ese temor de la anestesia general y de todo el proceso. Entonces, me imagino que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido situaciones por las cuales pasamos por ese miedo que nos angustia, que nos causa gran temor. Y no fue la excepción como lo hemos visto en este caso con Jacob. ¿Qué cosas nos dan miedo en la vida? Si usted ahorita se haría esa pregunta en la mente, ¿cuáles son las cosas que nos causan miedo en la vida? Yo creo que hay varias. Pueden ser el miedo a la soledad, puede ser el miedo al futuro, también nos puede causar temor. Puede ser el miedo al fracaso incluso. Puede ser también el miedo a perder el control. Puede ser también el miedo al que dirán. Muchas veces ese miedo también no llega a nuestra vida. Puede ser también el miedo a la muerte, ¿verdad? Puede ser el miedo a no tener o incluso a quedarnos sin dinero, porque sabemos que en este mundo lo que mueve al mundo es el dinero y a veces también eso nos da temor. Puede ser también el miedo a estar atados a un trabajo que no nos guste de por vida. Puede ser también. Yo creo, mis hermanos, que la lista podría ser larga. Nos podría dar la noche y la madrugada y podríamos ir enlistando los temores que hay en nuestras vidas. Entonces, debemos de tener en cuenta que está en nosotros y en nuestra relación con Dios si encauzamos ese miedo de una manera sabia que nos lleve a salvarnos la vida o que dejemos que nos la arruine. Fíjese cómo respondió Jacob al miedo. A pesar de su reputación al ser una persona egoísta, también Jacob era una persona astuta porque en su intento de planificar el encuentro con Esaú, en realidad tuvo mucho sentido. De hecho, Jacob nos proporciona a todos nosotros en la actualidad un buen modelo a seguir en el caso de que algo similar nos pasara a nosotros. Jacob tomó las medidas que pudo y posicionó a su gran compañía de tal manera que pudiera salvar a tantos como fuera posible en caso de ser atacados. Y después de hacer esto, Jacob comenzó a orar. Eh, Dios le había dicho a Jacob repetidamente que estará o estaría con él. Dios a menudo le había demostrado claramente a Jacob que lo protegería y lo bendeciría. Y pues ahora le correspondería a Jacob demostrarle su fe a Dios, que lo estaba protegiendo y que lo estaba ayudando. Y yo creo que así lo hace, pues se dirige a Dios en busca de su ayuda. Y eso, mis hermanos, mis hermanas, es exactamente lo que creo que hacen los verdaderos creyentes en la actualidad. Jacob comienza su oración dirigiéndose a Dios como el Dios de Abraham y el Dios de Isaac.
conectándose con aquel legado de bendiciones que Dios le había otorgado a sus padres. Fíjese qué interesante comienzo de oración. Después Jacob se refiere al Señor como aquel que le había dicho que regresara a su país con su familia, el mismo que le dijo que estaría con él. Entonces Jacob le estaba recordando a Dios la propia promesa que él le había hecho. Y al mismo tiempo Jacob se estaba recordando a sí mismo el hecho de que Dios es bondadoso y fiel con sus promesas. Bueno, ahora mis hermanos quisiera que analizáramos, y van a ser 4 puntos muy breves, la oración de Jacob. El verso 9 dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Bueno, este es el primer punto. Jacob le recordó a Dios su promesa de cuidado y su protección por los que siguen la voluntad de Dios. Ese es el primer punto clave que encontramos. Después en el verso 10, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. El segundo punto que vemos aquí es que está consciente de su falta de mérito. Jacob expresó su gratitud por toda la bendición y ayuda de Dios en el pasado. El verso 11 dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. El tercer punto es que Jacob oró por la liberación. Verso 12, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. El cuarto y último punto, Jacob expuso la razón suprema para pedir protección de Dios y cumplir el propósito del pacto de Dios en su vida. ¿Qué conclusión nos deja esta oración de Jacob, hermanos? ¿Qué podemos concluir de esta oración de apenas 4 versos que hace Jacob a Jehová? Bueno, como cosa digna de elogio, como cosa digna de alabanza, y a pesar de los planes para aplacar a su hermano, Jacob oró pidiendo liberación, rememorando los propios mandamientos de Dios y la promesa del pacto que le había hecho, reconociendo incluso su propia ansiedad y confesando ante el Señor su propia indignidad. Y aquí vale la pena preguntarnos también, ¿qué utilidad tiene para nosotros esta cita en Génesis 32, 9, 12? ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué uso puede tener esta lectura en Génesis para nosotros en la actualidad? Bueno, hay varias cosas que me gustaría comentar para que nosotros las pudiéramos poner en práctica acerca de esta oración. El primer punto que quiero compartirles es que el mundo, lo que nos enseña el mundo es a huir de las dificultades. Eso es lo que el mundo nos enseña. Cuando aparece una dificultad, lo que el mundo nos dice, huye. Pero el Señor nos enseña a enfrentarnos a cualquier cosa que se nos ponga delante, porque es como avanzamos en el camino. Si estamos en la voluntad de Dios, Él nos va a ayudar a sobrepasar cualquier obstáculo. Entonces, contrario a lo que enseña el mundo, el Señor nos enseña a que sigamos en el camino, a que sigamos en la voluntad de Él, y Él nos va a ayudar a superar cualquier obstáculo, por más difícil que sea. Como número 2, que podemos nosotros darle utilidad a estos versos es que Jacob también nos enseña a orar con humildad, reconociendo que no merecemos la misericordia divina, pero Dios la da porque simplemente nos ama, porque así es el amor de Dios. Entonces, Jacob nos enseña a orar de manera humilde,
para que nosotros seamos conscientes de que aunque no merecemos la misericordia de Dios, Dios nos la da porque Él es grande, porque Él es bueno y porque nos ama. Número 3, la oración también nos ayuda a desarrollar una relación con Dios. Es una manera de relacionarnos con nuestra familia, con nuestros hermanos o hermanas, nuestros hijos. Bueno, la oración tiene ese propósito. La oración nos ayuda a desarrollar esa relación con Dios. Entre más practicamos la oración, más desarrollamos esa relación con Dios. Eh, Al igual que nuestros padres aquí en la tierra, nuestro Padre Celestial quiere saber de usted, de mí y hablar con nosotros. Cuando oramos, él escucha, luego Él contesta nuestras oraciones, ya sea a través de pensamientos, de sentimientos o por medio incluso de acciones de otras personas. Es por eso la importancia de desarrollar una relación con Dios a través de la oración. Punto número 4. La oración nos ayuda a obtener una comprensión de la naturaleza amorosa de Dios. Eso es algo natural en nuestro Señor Creador. Es una naturaleza humana. Las Escrituras nos enseñan que Dios es amor. En primera de Juan 4:8, Dios es amor. Entonces, usted y yo podemos sentir ese amor al hablar diariamente con Él por medio de la oración, buscando su guía para nuestra vida o en nuestra vida. Entonces, tiene mucho sentido, ¿no? Eh, Descubrir esa naturaleza amorosa de Dios a través de la oración. Número 5, la oración nos da respuestas. La oración nos da respuestas. El orar y escuchar las respuestas que Dios nos da puede ayudarnos a entender mejor nuestro propósito en la vida. A veces andamos, como se dice, dando tumbos de un lado para otro sin saber cuál es el propósito en nuestra vida. Y bueno, la oración nos ayuda a entender mejor cuál es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Dios nos va a ayudar a entender por qué estamos aquí y lo que podemos hacer para vivir con Él después de esta vida, porque ese es el propósito, la vida eterna. Entonces, la oración nos da respuestas, hermanos. Número 6, la oración nos ayuda a encontrar guía en nuestra vida. Cuando oramos a Dios en privado, podemos procesar y resolver las situaciones difíciles de nuestra vida, que esas van a llegar definitivamente, aún sin buscarlas, porque esas situaciones llegan. Entonces, Dios nos ayuda a ir procesando esas situaciones difíciles, esas tribulaciones, esas crisis, y no solo eso, sino resolverlas. Dios siempre nos escucha y a menudo nos proporciona las respuestas específicas y la guía que buscamos, aun cuando Él decide no contestar inmediatamente, porque puede ser el caso que a veces queramos una respuesta inmediata, una pronta respuesta, o en la manera en que esperábamos, porque también a veces uno espera las respuestas de cierta manera y a veces no son como uno las espera. Entonces, esto es así. La oración es, por decirlo así, una manera de encontrar esa paz en esas situaciones difíciles. Número 7, la oración nos da fortaleza para evitar la tentación. La oración nos da fortaleza para evitar la tentación. Fíjese lo que Jesús aconsejó a sus discípulos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Estoy citando Mateo 26:41. Es mediante la oración o a través de la oración que podemos superar las tentaciones de pecar. Y a veces olvidamos ese punto importante. A veces se acerca la tentación en la que podemos pecar y no oramos. Y yo creo que si oramos en la mayoría de las situaciones, podríamos evitar caer en esa tentación. Entonces, debemos orar por la ayuda de Dios para que nos guarde en tomar decisiones incorrectas.
Esto nos va a dar fortaleza para hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Número 8. La oración puede obrar milagros. A través de las Escrituras vemos muchos ejemplos de Dios obrando milagros como respuesta a una oración. En los tiempos del Antiguo Testamento, recordemos cuando el profeta Daniel fue echado al foso de los leones porque se rehusó a dejar de orar. Y cuando oró a Dios en el foso de los leones, dice la Biblia que ángeles aparecieron y cerraron la boca de los leones. Entonces, fíjese lo impactante de esta historia. Mediante la oración diaria, usted y yo podemos experimentar milagros personales, milagros propios, tales como la sanación, como la paz, como el perdón de nuestros pecados. Entonces, la oración obra milagros. Número 9 y penúltimo de los puntos. La oración invita al Espíritu Santo a nuestras vidas. A veces buscamos la presencia del Espíritu Santo y se nos olvida o pasamos por alto que es a través de la oración que pedimos la presencia del Espíritu Santo. Al orar diariamente, invitamos al Espíritu Santo a que esté con nosotros y a que nos consuele y nos guíe. El Espíritu Santo puede darnos respuestas, ayudarnos a sentir el amor de Dios y a traer a nosotros un sentimiento de paz y gozo en nuestros corazones. Dios, fíjese lo importante de orar y de invitar al Espíritu Santo a nuestra vida. Todo lo que trae ese sentimiento de amor de Dios, el sentimiento de paz, el sentimiento de gozo, en fin, es una mezcla de sentimientos si nosotros oramos y pedimos al Espíritu Santo que venga a nuestra vida. Y el punto número 10 y final, para concluir esta pequeña reflexión, es la oración nos ayuda a ser más como Jesús. Y este es, yo creo que el punto más importante. La oración nos ayuda a ser más como Jesús. Jesús puso el ejemplo perfecto de la oración. Y si nos esforzamos para seguir su ejemplo por medio de la oración, podemos llegar a ser más como Él y a desarrollarnos de una mejor manera, de una mejor relación con Él y sobre todo con el Padre Celestial. Bueno, mis hermanos, este es el tema que yo quería compartir en esta noche. Y antes de finalizar este tema, pues como es el tema de la oración, no puedo dejar pasar por alto invitarlos en esta noche a que oremos, a que cerremos nuestros ojos y con nuestra mente bien concentrada, bien despejada, podamos comunicarnos con Dios y poner en práctica estos puntos, esta pequeña reflexión que hemos tenido. Así que mis hermanos, para concluir, quiero invitarlos a que cierren sus ojos y me acompañen a orar. Padre nuestro, en esta noche oramos a ti porque sabemos que has vencido a nuestro enemigo espiritual desde aquella vez que moriste y resucitaste para toda la eternidad. Y porque también sabemos el poder que hay en tu nombre, el poder que hay en la redención de tu sangre y que nos lleva siempre hacia la victoria. Danos, oh Padre, una fe duradera y una confianza pura en ti, Señor. Manda de tu Santo Espíritu para que nos ayude a mantenernos dentro de tus caminos y para que no haya ningún desastre en nuestros hogares y en nuestras vidas. Ayúdanos también a saber cómo y cuándo actuar, cómo reaccionar, cómo hablar cuando peleamos nuestras batallas. Enséñanos a amar a nuestros enemigos, Señor, a orar por ellos y a resistir el mal en tu poderoso nombre. Señor nuestro,
Oramos para que tu protección esté presente en nuestros trabajos, Señor, donde nuestra influencia, nuestras prioridades y carácter son puestos a prueba. Bendice también a aquellos que quieran disuadirnos de nuestras convicciones o que nos quieran comprometer a otros estándares fuera de los tuyos, Señor. Te bendecimos, oh Dios, porque tú eres el sanador de todas nuestras enfermedades y dolencias. Guárdanos de todo estrés que roba nuestra fuerza emocional, Padre. Sánanos de traumas pasados, de aquellas cosas que pueden dañar nuestra salud presente y futura. Guárdanos de todo mal, Señor. Al igual que Jacob, y como lo hemos meditado en esta noche, sabemos que nuestra vida o nuestras vidas están en tus manos porque en ti confiamos, Señor nuestro. Te alabamos y te glorificamos hoy y siempre, en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga grandemente.